Darle las buenas noches y gracias a todas las personas que en este momento nos acompañan. La pregunta de Cristian, acaba de conectarse Gabriela, así que ya ella te está viendo también. Entonces, bueno, bienvenidos a todos, bien sea clientes o realtor. Hoy es una noche especial, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver todo con el tema de seguros de propiedad, en el que vamos a abarcar al máximo pues mucha de la información que tuvimos o que tenemos que conocer nosotros los realtors a raíz de todo este problema de huracanes que hubo. Entonces le doy la bienvenida primero que todo a Christopher de My Mortgage. Ahí ya las otros que estuvieron, las personas que estuvieron conmigo en el otro webinar tuvieron la oportunidad de conocerlo, los que no lo conocían, pero bueno, él es de My Mortgage, de mi compañía de My Realty Group. Entonces ahí los relaciono con ellos. Y el señor Cristian, que corresponde, Proaño, Cristian Proaño. Es un apellido muy raro, pero bueno. Él es de la compañía de Access Insurance Underwriter, LLC. Quiero entonces, así como para iniciar, Christopher, por favor, haz una pequeña presentación de My Mortgage para quienes no conozcan tu compañía y después entonces seguimos con Cristian, por favor, ¿sí? Listo, entonces yo creo que un buen punto para poder identificarnos por lo que somos Christopher y Cristian, porque si no nos vamos a enredar toda esta siguiente hora. Sí. Entonces, Christopher Reyes es mi nombre y yo soy un loan officer con My Mortgage. Yo, desde que empecé mi carrera de loan officer hace un poco más de 4 años, las empecé con My Mortgage y obviamente estoy acá por una razón, por el sistema y básicamente la familia que hemos podido crear, pero lo más importante es la calidad y la variedad de productos que nosotros podemos ofrecerle a todas las personas por fuera. Trabajamos todos desde un FHA, del préstamo de los veteranos que es el VA, hasta préstamos internacionales y préstamos de especialidad como para personas con tarjeta de TIN. Entonces, un poquito mi persona, veterano de la Fuerza Aérea, serví al país por 4 años, me gradué de la Universidad Central de la Florida con licenciatura en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y fui 4 años y medio en el mundo legal. Entonces, un poquito de todo para poder ofrecerles a ustedes lo mejor posible en toda transacción. My Mortgage, compañía que está basada en Crofton, Maryland, y nuestra sede madre queda en El Doral, pero nosotros somos la rama 211B, de aquí la área de Orlando y la Florida Central. Qué bueno, Christopher. De todas maneras, al finalizar el webinar, ya tendremos la oportunidad de que le demos la dirección y la información de My Mortgage. Realmente ya hemos tenido la oportunidad de trabajar como My Mortgage como lender y realmente son demasiadas las cosas muy positivas que tienen, así que los invito a todos para que se hagan presentes y de pronto puedan tener otras opciones con My Mortgage como loan officer. Entonces continuamos con Cristian, please. Cristian, ayúdanos por favor con tu información, nos cuentas entonces lo de tu compañía, dónde están ubicados y ya empezamos entonces con las preguntas, ¿está bien? Sí, perfecto. Buenas noches, gracias por la oportunidad, es un privilegio. Cristian Proaño, original de Ecuador, y yo llevo trabajando con Access Insurance desde el 2007 y la compañía fue fundada en el 2005. Yo creo que soy el segundo empleado más antiguo, podríamos decir, de esta compañía. La compañía tiene dos oficinas, una en Fort Lauderdale y otra en West Palm Beach, pero yo estoy en Fort Lauderdale. Pero hacemos seguro en toda la Florida. No tenemos problemas, no estamos limitados a una área en específico, en particular, es toda la Florida. Y yo me especializo en lo que es seguro de casa y todo lo que tiene que ver con los seguros de casa. Tengo un poquito de experiencia con eso y tengo la oportunidad de ayudar a los loan processors, Christopher, Gabriela, y a los realtors en los diferentes escenarios y retos con los que se encuentran con las cuestiones del seguro. Y mi meta siempre ha sido que el cierre suceda con la casa asegurada y con un buen plan de seguro. Claro, sobre todo porque hay que tener en cuenta que cuando hacemos una venta, todos estamos acompañados. Esta mañana que tuvimos la capacitación con Christopher nos daba la información de que realmente es mucha la cantidad que se involucra dentro de una transacción. Bueno, antes de dar inicio a esta orientación que vamos a tener con respecto a los seguros, quiero primero exponerles cuál es el objetivo de esta charla, de esta reunión.
Y el objetivo para mí, el principal es que nosotros los realtors, como los clientes, conozcamos cuál es la mejor asesoría que le podemos dar a nosotros, a los clientes, con respecto al tema de seguridad en relación con los seguros de propiedad. Tanto todo lo que abarca el tema de seguros, llámese inundación, llámese seguro de propiedad, llámese seguro de bienes, todo lo que tenga que ver con el cubrimiento en sí de lo que es la estructura física de la propiedad, lo que es interno y lo que es externo. Entonces, el objetivo para mí básicamente es que todos conozcamos. Entonces, entramos en materia. Cristian, yo creo que hoy tú vas a ser como el que vamos a secar, así que prepara vasito con agua porque seguramente vas a estar muy acribillado por nosotros. Obviamente, en el tema de seguros sabemos de que cuando estamos hablando de una venta, la parte de seguro influye mucho con la parte del mortgage, entonces donde entra Christopher a ayudarnos con esa parte. ¿Listo? Bueno, entonces una de las preguntas que yo tengo para hacerte, Cristian, es, a ver, a todos los voy a invitar para que cojan papel y lápiz, porque va a haber mucha tela para cortar, mucha nota, entonces los voy a invitar para que cojan papel y lápiz, para que vayamos teniendo en cuenta como base esta información para poder atender bien a los clientes. Entonces, una de las preguntas con las que quiero empezar es, ¿qué debemos nosotros recomendarle a los clientes siempre a la hora de comprar una propiedad con el fin de que ellos se sientan seguros en el tema de seguros de vivienda? ¿Qué es lo que más nos recomiendan a nosotros? Sí, perfecto, es buena pregunta. Lo primero que se me ocurre es lo siguiente: el cliente no solamente debe ver la necesidad, sino también tener la confianza y tranquilidad, no solamente en el producto, sino también en el agente de seguros. Y eso es algo que mi esperanza o mi objetivo es que ustedes puedan transmitir a los clientes. Una vez que ustedes sepan que Cristian está haciendo el seguro, como que ya es un peso que se quitan de encima porque el trabajo se va a lograr. Y el objetivo siempre ha sido no solamente dar un buen precio, podríamos decir, eso es importante, pero ustedes siempre también van a querer una póliza que cuando se la necesite vaya a responder. ¿Ok? Que no simplemente deje al cliente en el aire sin seguro o sin cobertura, pero que cuando se la necesite realmente esté ahí para respaldar la inversión, podríamos decir. ¿Ok? Usualmente los términos del préstamo es lo que le va a decir al cliente qué tipo de seguro necesita. Mayormente es seguro de propiedad, que vaya a incluir cobertura contra huracán, que es muy importante en la Florida, y dependiendo de la zona, seguro de inundación. ¿Ok? Yo no siempre se lo digo, dime. Ok, cuando tú dices seguro de huracán, ¿está cubriendo el seguro de propiedad? ¿No tiene nada que ver con inundación? ¿Son dos cosas separadas? Son dos pólizas completamente separadas. Son dos tipos de cobertura diferentes. ¿Ok? Algo que yo hago cada vez que cotizo, yo reviso con FEMA la zona de inundación de la propiedad. Y si está en una zona de alto riesgo, que es cuando los prestamistas van a requerir ese seguro, yo automáticamente agrego una cotización y la envío. ¿Ok? Usualmente eso sucede cuando hay un préstamo. Cuando es una compra en efectivo, una compra en cash, ustedes deberían recomendarles a los clientes que lleven seguro de propiedad que incluya cobertura contra huracán o viento y el seguro de inundación, que siempre es una buena idea. ¿Ok? Muchas veces nos despreocupamos porque decimos zona de inundación X, que es de bajo riesgo, pero siempre puede venir un huracán y traer marea y traer lluvia y crear una inundación en cualquier lugar. La Florida no deja de ser plana. Eso me genera a mí una pregunta, Cristian. Entonces, ahorita vamos a hablar del tema particular de lo que se presentó hace poco. Entonces, yo tengo mi propiedad, yo le compro el seguro de propiedad y ese seguro de propiedad se llama seguro de propiedad y huracán,
o es el que cubre los huracanes también. Pero entonces si tenemos los huracanes que se están entrando a la casa, pero no lo que no cubre es la inundación y el agua dentro de la casa propiamente. Eso es lo que hace relación. Correcto, correcto. Y te puedo dar un ejemplo. Tengo un cliente que compró una casa construida en el 2019 y uno piensa, nunca le va a pasar nada a esa casa, es muy nueva, está a código. Y me llamó que necesitaba poner un reclamo. Y me empieza a describir un daño de huracán. El huracán vino y se llevó parte del techo. Y después cambió a que el agua subió y el agua se entró. Entonces, el cliente solo tiene seguro de propiedad con huracán, que siempre es incluido, pero no tiene seguro de inundación. Entonces, le tuve que decir, cuando hagas el reclamo, pon el énfasis y la fuerza del argumento en el daño de huracán. Porque si empiezas a describir un daño de inundación, vas a tener problemas. Son muchas limitaciones. Pero hay algo que me queda duda. Vamos a suponer que yo tenía el seguro de propiedad y huracán, y resulta que entró el huracán y me tumbó la casa. Me la tumbó, me le dañó techo. ¿Eso lo cubre la póliza? Correcto. Eso lo cubre, todo lo que es la estructura física, pero no cubre en sí que el agua se me entre a la propiedad y me inunde y yo pierda todas mis cosas. Eso es correcto, lo que no, eso correcto. Es otro tipo de Ya, en este momento realmente ya se vuelve algo bastante detallado, como que es el trabajo del ajustador de la compañía de seguros. Okay. Mi recomendación es, si es daño de huracán, dejémoslo como daño de huracán. Ok, vamos a suponer que nosotros tenemos la póliza de propiedad y de huracán y también la inundación, pero resulta que esa zona no estaba codificada con una zona X de huracán, de desastre. ¿Qué pasa en ese sentido? Ahorita sabemos de que los desastres naturales pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, en cualquier zona del mundo. Por ejemplo, aquí acaba de ocurrir lo de Orlando y había zonas aquí que no estaban señaladas como una zona X y mucha de la gente no tenía sus pólizas que cubrían esa zona de inundación. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar con este huracán? ¿Van a incrementar todas las pólizas? ¿Cómo va a ser el tratamiento para esto a raíz de todo esto que pasó? Porque las reclamaciones que se vienen presentando son muchas, pero resulta que casualmente a una clienta mía se le inundó la casa, ella perdió todo, tenía una póliza, pero no le tenía póliza de la propiedad, más no póliza de inundación. Y ayer me llama triste y me cuenta lo mismo. Entonces yo dije, bueno, eso es un tema importante para hablar ahorita en esta reunión. Eso ya tiene que ver más con FEMA y el estado de emergencia que la Florida declaró en ese momento. Y eso ya va a ser más con las autoridades. Sí, pero aquí ver cómo se puede hacer. Lo que he visto muchas veces es que FEMA mismo a veces es la que hace unos préstamos para reconstruir, si mal no me equivoco, y ya después toca refinanciar para salirse de ese préstamo. Lo que pasa es que el tema de FEMA es un tema completamente aparte, porque una cosa es FEMA, otra cosa es la cobertura que yo tengo en mi póliza. Bueno, entonces ya ahí sabemos entonces, para finiquitar ese punto, sabemos entonces que las pólizas más recomendadas a la hora de vender una propiedad, independiente de que esté en una zona de inundación o no, es el seguro de propiedad y de huracán y de inundaciones. Esas son las dos pólizas que tú nos recomiendas a nosotros que siempre le debemos de vender a los clientes. Correcto, la que no sé si vender, pero al menos sugerirle de forma un poquito enfática. Ahorita vamos a hablar de este tema, sí. Que indaguen un poquito porque es importante. Ok, cuando estamos hablando de ese seguro de póliza, yo hablaba con Christopher, que me gusta mucho de pronto que él pueda intervenir en esta pregunta siguiente y es, él me decía, lo que pasa es que a las personas, nosotros, no nos gusta que nos pellizquen el bolsillo. Entonces, a la hora de venderles, asesorarlos en ese tema, uno nunca prevé ese tipo de situaciones. Entonces, en ese caso, ¿cómo crees que para Chris y para Christian, para los dos, cómo se maneja el tema de ese seguro? ¿Cómo se aplica en la hipoteca?
¿Y cuáles serían los costos? ¿Cómo se maneja eso? O sea, ¿qué tanto el cliente tiene que desembolsar? ¿Cómo se maneja la parte del costo? Si Cristian, si estamos ubicándonos en el sector de la Florida o ese tema abarca otro estado, ¿van a ser los mismos precios en otro estado, en California, en New York, en cualquier parte de la Florida o fuera, de los estados, o fuera de la Florida? ¿Van a ser los mismos precios o eso va a variar? ¿De qué va a depender? ¿Y cómo se maneja eso dentro de la hipoteca? Cristian, si quieres voy a hacer el repasón y después si quieres métete un poco Hablamos más de los en costos. la 803 y la 806. So, básicamente, aquí en el mundo del préstamo tienes que, número uno, ver la propiedad que tienes. Porque obviamente una propiedad single family home va a tener requisitos de cobertura distintas de lo que te va a pedir un townhome o un condominio. ¿Por qué? Pónganse a pensar. Un single family home es una estructura que está completamente independientemente aparte. Pero cuando estás hablando de un townhome, dependiendo del modelo del townhome, hay muchas veces que te das cuenta que dos unidades comparten un mismo techo. Un condominio, ni se diga, hay veces de que tenés un edificio y uno está encima de otro, todo depende. Entonces las coberturas se dividen entre 8 o, como dice en inglés, HO3 o HO6. Y aquí obviamente mi amigo Christian va a ir un poco más a fondo de eso, pero en pocas palabras, del mundo del préstamo primitivamente, el HO3 o el 803 o el 803 es básicamente sinónimo de single family residence. Versus un 806 es sinónimo tradicionalmente de condos y townhomes. Pero dejo que mi amigo Cristian nos elabore. O sea, Christopher, que lo que dices es que el costo del seguro va a variar dependiendo del tipo de propiedad. Y la cobertura, correcto, pero por eso mismo tenemos que estar, por eso quiero que Cristian hable un poquito más a fondo, porque ¿qué es lo que pasa? Correcto. Si vas a ver, si obviamente vas a comparar una cobertura de single family home, que es un HO3, claro, estás asegurando una sola estructura, pero esa aseguranza tiene que cubrir la estructura en su totalidad. No estás hablando de condominios y townhomes, porque ese techo es compartido. Tradicionalmente las aseguranzas pueden ser un poco más económicas porque en ese momento hay lo que se llama master policies, que es lo que las asociaciones ofrecen a través de las asociaciones que tú pagas. Pero eso es otro tema. Cristian, si quieres hablar de la diferencia del HO6 y el HO3. Y por otra supuesto. cosa importante es también que hablemos de los costos, más o menos en cuánto oscilan los precios y de qué va a depender el precio de cada póliza. Muy bien, perfecto. Son buenas preguntas todas. Gracias, Chris. Ok, entonces hay varias formas y formatos de póliza, como Christopher estaba describiendo. Cuando es una unidad de condominio, el propietario de la unidad solo es responsable desde las paredes hacia adentro. La asociación cubre el resto, lo de afuera y el techo. Entonces, ellos solo necesitan cobertura en las paredes hacia adentro, y usualmente eso también incluye la cocina que está atornillada o pegada a la pared, ¿ok? Cuando estamos hablando de una casa, como él estaba describiendo, un single family home, ¿ok? El propietario es responsable del seguro en su totalidad. Y tenemos un townhouse, un fourplex, un duplex, lo que sea, eso depende de la asociación. A veces la asociación se asegura de cubrir el techo y las paredes exteriores, y cuando ese es el caso, el cliente es responsable solamente por lo del interior. Otras veces, según cómo esté registrado, a veces el cliente es responsable por su parte del techo y su parte de las paredes exteriores. Entonces, cada vez que Chris me manda un townhouse para cotizar, una de las primeras preguntas que yo les doy en el email es si el cliente, el comprador, es responsable de asegurar el techo o no. Y ya eso me dice cómo yo lo tengo que hacer. ¿Okay? Hay otro tipo de formato si es una inversión donde donde va a ser para alquiler. El propietario simplemente es responsable de la estructura, podríamos decir, y ya. No hay necesidad de poner contenido personal tan alto porque realmente eso le pertenece al que está alquilando. Entonces, por ahí va. En cuanto a los precios,
Todo depende. Todo depende de las características y localidades de la propiedad. Y hay dos inspecciones muy importantes. Una se llama Wind Mitigation, o Windstorm Loss Mitigation en inglés, iniciales WLM, y ese reporte me dice cuántos créditos le puedo poner a la póliza. Y la otra es inspección de 4 puntos o 4-point inspection, y ese reporte me dice si la casa es asegurable o si hay algo que remediar antes de ponerle seguro. Y dependiendo del año de construcción de la propiedad, yo siempre le voy a pedir a Chris o al que me dé el caso que si esas inspecciones están disponibles. Y eso me ayuda a controlar los precios un poquito para ayudar al cliente también. ¿Okay? Entonces, con las características es interesante porque a veces uno se encuentra con una casa y cruzando la calle otra casa y por ahí son parecidas, pero el precio es totalmente diferente porque influye cómo está construido el techo, qué tan antiguo es el techo, qué tan nuevo es el techo, y los pies cuadrados, etcétera, etcétera. Entonces podríamos decir, no hay dos casas iguales para eso. Ok, entonces eso significa que ustedes van cobijados con el inspector, no con un appraiser. Ustedes más que todo trabajan con la parte de la inspección de la propiedad. Ustedes cotizan el seguro una vez se haya hecho la inspección en la casa nueva, en la casa usada, perdón, y de acuerdo con eso ya ustedes hacen la cotización, ¿no? Yo uso todo como referencia, si hay appraisal, lo uso. Sí. La inspección el home inspection de real estate, no lo uso tanto porque me da información que no necesito ver. Los realtors saben a qué me refiero. Para tener una idea, Chris, dime más o menos cómo le puedo calcular yo el precio de un seguro a un cliente. Un cliente me dice, mira, ¿cuánto puede costar el seguro? Entonces, ¿yo qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Eso se calcula también dependiendo del valor de la propiedad, el año de la propiedad, su estructura física, su número de habitaciones. ¿Cuál es la base general que ustedes tienen como para dar una a priori? Y por si acaso, yo puedo cotizar sin las inspecciones. No deja de ser un estimado y yo le calculo unos créditos que podrían ser certeros y siempre queda pendiente la confirmación de los reportes. Entonces sí se puede cotizar y estimar sin los reportes, pero no es fijo, ¿ok? Siempre vamos a quedar pendientes con los reportes. No hay forma realmente de que un realtor pueda decir, este seguro te va a salir en esto o en lo otro. Siempre es más seguro que me envíen la propiedad para darles una cotización. De pronto, con el tiempo, digamos, un loan processor como Christopher o Gabriela, perdón que mencione nombres, van a decir, ok, esta propiedad la está comprando en tanto, fue construida en esto, vamos a asumir que el rango de precio de seguro sean $200 al mes. Ok, pero no deja de ser un estimado y siempre al final vamos a necesitar una cotización y una cotización que sea fija para lo que es el precio. Entonces, si ustedes necesitan saber un precio, pásenmelo y yo con mucho gusto les doy las cotizaciones. Pero eso no está estimado, por ejemplo, una casa nueva, por ejemplo, ¿cuánto más o menos uno puede calcular un estimado? ¿Qué porcentaje más o menos representa? Es que eso es la cosa, Elena, y yo creo de que acá sí eso es lo que yo quería reafirmar de lo que decía Chris. Yo voy a ser bien sincero, de todas las cosas que se calculan, la única cosa que yo en realidad no calculo, yo lo que hago es siempre dependiendo de la propiedad. Te voy a dar un ejemplo. Si yo veo que la propiedad te cuesta 300,000 para abajo y ¿me entiendes? Como que se llama un single family home, pues trato de poner un estimado para empezar de 150 a jugar. Okay. Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que dijo Cristian es muy importante. La única manera como tú vas a saber cómo va a estar la cobertura, cuáles coberturas hay, si quieres añadir estas, si quieres bajarle a estas, hay inspecciones, es tocando la Cristian en la puerta, ¿verdad? Porque es la única manera en la que Cristian te va obviamente a trabajar con lo que tú quieres en mente. O sea, si obviamente tú quieres algo económico, él te lo va a buscar.
¿me entiendes? Pero vas a tener que entender que quizás las coberturas van a ser las mínimas esenciales que pide el banco, no todas las cosas extra. Obviamente, si quieres cobertura más robusta, normal, va a costar un poco más. Pero la de calcular, gente, yo diría de que lo que yo personalmente hago y hasta la fecha no me ha fallado es, si es obviamente una propiedad single family home de 300 para abajo, pongo 150. Si es un townhome, un condominio, pongo 120 para abajo. Y tradicionalmente, cuando tú operas con un monto más conservador, obviamente los clientes tienden a ver un poco de alivio a la hora que los números se ajustan. Ahora, tienen que ser, obviamente, captos de la idea de que si ahora ya la propiedad no son 300, son 500, 600, 700, obviamente la aseguranza no te va a costar 120, ¿verdad? Porque estamos cubriendo más cosas y también los parámetros. Entonces, de uno, cotícenlo, no lo calculen, cotícenlo, porque eso, y cotícenlo basado en la propiedad, ¿verdad? Porque de repente si estás cotizando un condo y te dan un precio, pero decidís salirte de esa e ir a ofertar en un single family home, no es que puedes agarrar esa cobertura y pasar al nuevo préstamo, tenés que recotizar bajo esos parámetros. Entonces, por esa razón, estoy con Cristian de que sería lo más prudente cotizar, no calcular. Ok, hay una pregunta que voy a hacerle a Cristian con respecto al tema de seguro de la propiedad y seguro de inundación. ¿Yo puedo manejar la misma póliza dentro de la misma? ¿Yo puedo comprar una póliza de seguro de propiedad de huracán y otra de inundaciones, pero al mismo tiempo? ¿O tengo que ser una separada de la otra? Ya. La gran mayoría de compañías de seguro de propiedad no tienen un endorsement o una línea para agregar el seguro de inundación, ¿ok? Muchas veces ellos proveen seguro de inundación, pero es una póliza separada. Hay una o dos compañías en el mercado que te permiten agregar inundación en la póliza de propiedad de ellos, pero las condiciones del mercado son tales que básicamente están cerrados para nuevos negocios, simplemente porque estamos en un mercado bastante duro. Eso es otro tema, ¿ok? Pero es siempre, yo he visto que es más saludable tener las dos pólizas separadas. Si por algún motivo quieres salirte de la póliza de propiedad y encontrar otra compañía, no quedas comprometido con la póliza de inundación. La póliza de inundación ya está activa y se queda activa porque es su propia póliza totalmente distinta. Ahí te adelantaste una pregunta que iba a hacer. Yo cuando adquiero una póliza estoy amarrada a un tiempo, yo tengo que cumplir esa póliza y yo tengo alguna penalidad si me retiro o la puedo tomar y retirarme cuando yo quiera. Ok. La gran mayoría de compañías de seguro, cuando están registradas y basadas en la Florida, la respuesta es, uno se puede cambiar en cualquier momento. Los taxes y los fees no son reembolsables, ¿ok? Pero lo que no se usa de la póliza se devuelve, ¿ok? Hay otro tipo de pólizas que son de compañías que se llaman surplus lines, ¿ok? Los Lloyd's of London o los Lexington, por ejemplo, solo por ejemplo, ellos requieren un mínimo no reembolsable. Usualmente es el 25%, que equivale a 3 meses de seguro. Entonces el cliente ya tiene que estar prevenido. Yo le digo al cliente, esta póliza, si por cualquier motivo tú la cancelas o dejas que se caiga, se va a quedar con el 25% del precio, independientemente de los motivos por los cuales se cancele. ¿Ok? Y hay ciertas compañías también, especialmente las que escriben solamente viento o huracán, incluyendo Citizens. Cuando uno pone una póliza en temporada de huracán, el mínimo no reembolsable es totalmente diferente. Usualmente es casi todo el precio de la póliza, porque lo que ellos quieren es evitar que una persona ponga la póliza al principio de la temporada de huracán. Exacto. Y viene diciembre y la cancelen. Okay. Entonces tienen otras reglas donde las penalidades o lo no reembolsable es más alto.
Ok, entendible. Lo que quiere decir entonces que ahí podríamos decir de que hay que ajustarse a las normas y si se retira hay que pagar le dan a uno la diferencia, pero sí, ellos como que pagan, le cobran a uno una penalidad. O sea, tampoco es que la tome y la quiera, la deje cuando quiera. Hay efectos secundarios para eso. Ok, Correcto. Y también, y no solamente eso, hay un costo. Usualmente cuando uno cambia de póliza, se necesitan inspecciones. La inspección de 4 puntos, por ejemplo, es válida solamente por 12 meses. Entonces, si uno está ya 1 año y medio con compañía X y quiere cambiarse a la compañía Z, va a haber un costo porque hay que volver a pedir las inspecciones, o la inspección de 4 puntos, por lo menos. ok. Entonces, ¿se puede cambiar? Sí, por supuesto. Si yo encuentro un producto que es más conveniente para un cliente, claro que lo podemos hacer, pero tiene que ser una diferencia que el cliente realmente diga, ok, estamos ahorrando dinero y es un producto adecuado también. Ok, Christopher, para ti, una preguntita muy importante. A la hora de atender a un cliente es muy importante nosotros poderlo asesorar. ¿Qué es la cobertura mínima que exige el banco en el proceso de la compra de una propiedad? Lo que requiere el préstamo es algo que se llama 100% de Replacement Cost Estimate, que en español significa 100% del estimado del valor de la reconstrucción. Cris, ¿me puedes, básicamente en lenguaje ¿verdad? De la habla hispana, qué significa el 100% RC? Costo de reemplazo, podríamos decir, pero ¿qué es lo que eso hace? Ok, muy bien. Entonces, estamos comprando una casa que cuesta $500,000, pero ustedes se van a dar cuenta y me lo preguntan bastante. Yo estoy pagando $500,000, ¿por qué el seguro solamente cubre $260? ¿Ok? No coordina. Y cada compañía de seguros lleva su sistema donde ellos calculan y estiman el costo de reconstrucción. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy en línea a investigar la casa, qué tan grande es, cuántos baños, el garaje, la piscina, qué tipo de techo es, etcétera, etcétera. Y yo pongo toda esa información en el sistema y de la compañía de seguros o de las compañías de seguros, y cada compañía me va a dar lo que ellos estiman y aprueban para asegurar. Entonces, una vez que eso es lo que determina el costo de la aseguranza. Y ya, a veces los clientes piden más cobertura y perfecto, un cliente muy consciente de la situación. Pero cuando a veces piden menos cobertura, al menos conmigo, es difícil yo competir conmigo mismo. Entonces, yo me encargo de decirle a los clientes que esto es el mínimo sin comprometer la estructura de lo que la compañía de seguros está dispuesto a cubrir. Y es la compañía de seguros la que no me permite darle una cobertura más baja. Claro, es entendible todo lo que estás diciendo. Ahora tengo una pregunta que me la hicieron hace poco. Si yo quiero comprar una propiedad en otro estado diferente de la Florida, ¿ustedes pueden vender la póliza en otro estado y va a costar lo mismo o solamente la Florida por ser más o menos como la parte de inundación que siempre se ha dicho? O sea, ¿va a Ya, costar lo mismo? ¿De qué va a depender? ¿De la location? ¿Del tamaño de la ya. propiedad? ¿De qué va a depender el costo en otros estados? Cada, sí, digamos, cada estado tiene su propio ambiente, su propio ecosistema y sus propios retos. ¿Ok? Okay. Y eso lo podemos ver inclusive aquí en la Florida. Entre nos acercamos más a las costas, el énfasis está en la cobertura de huracán. Cuando empezamos a llegar a la Florida central y un poquito hacia el norte, los retos son más el sinkhole, que es cuando suceden huecos en los terrenos. Ok, entonces eso, ahí se puede ver que hay diferentes retos. Me da la impresión que en California el énfasis no está tanto en los huracanes, pero en los terremotos, ¿verdad? Está en los terremotos. Si nos vamos al área de las montañas en Tennessee, Carolina del Norte,
ahí el peligro son los incendios forestales. Entonces, los precios nunca van a ser los mismos, siempre van a ser diferentes y cada área tiene sus propios retos de seguro, lo cual va a influenciar el costo. Algo que también está influenciando el costo bastante ahora es la cantidad de reclamos que se han hecho en las compañías de seguro. Y yo no sé si tengo ajustadores públicos aquí, los respeto a todos y son necesarios en su momento, ¿ok? Pero Claro, ha hay existido que tener bastante. en cuenta que este huracán desató las reclamaciones y como me dijo Christopher cuando estábamos programando este webinar, él me decía que realmente este tema desató demasiadas reclamaciones y que muchos se sorprendieron porque a la hora de reclamar no sabían que no tenían el de inundación y fueron a reclamar al seguro y resulta que no sabían que eran dos seguros aparte. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros como realtors sepamos asesorar al cliente a la hora de comprar la propiedad, o sea, al menos informarle, venderle la idea, decirle, vea, esto de todas maneras, o sea, estas cosas naturales pasan. Esto no lo prevé nadie en cualquier parte del mundo. Entonces yo creo que en el momento nos va a doler sacar el bolsillo, sacar el dinero del bolsillo, pero a la hora de reclamar estamos cubiertos y tranquilos, que eso es lo que nosotros también tenemos que darle a los clientes, esa seguridad de que estamos vendiéndole una propiedad, pero también le estamos vendiendo un seguro que si llega a pasar algo, estén también protegidos, que esa es una parte muy importante que hay que destacar. Christopher, una pregunta. Perdón, una vez más, eso, aunque cuando el cliente habla conmigo, digamos, yo lo converso con los clientes, Sí. pero es el realtor el que está guiando al cliente y es al realtor a quien el cliente confía. Entonces, es muy importante que ustedes como realtors pongan al tanto al cliente que el seguro de inundación puede que no sea requerido, pero debería ser considerado. Sí, Tenemos un absolutamente. ejemplo fresco de 2 semanas atrás y a veces las personas por algún motivo no lo consideran, son esas coberturas que uno no piensa que va a suceder. Solamente nos alarmamos cuando encontramos estamos en el tiempo de huracanes, pero después nos relajamos. Entonces ahí es donde tenemos que venderle la idea al cliente de que es algo preventivo. Y ahí correcto. sensibilizarlo y decirle la importancia de cada uno. Para mí sería súper importante el de seguro de propiedad y huracanes y el de desastres. Yo pensé que el de huracanes cubría también el de desastres. Imagínate, hoy estoy aprendiendo eso contigo. Gracias, Cristian. Christopher, una preguntita súper importante. ¿Es la cobertura suficiente que exige el banco para cubrir es la reconstrucción de una propiedad cuando existe una eventualidad de estas? Entender la pregunta bien, repítemelo otra vez. Entonces, si la es la cobertura, sí, es la cobertura suficiente que exige el banco para cubrir toda la reconstrucción de una propiedad cuando ellos pagan el valor del seguro. ¿Tú crees que eso es suficiente? Si es suficiente, no. Mi respuesta sería, ponte a pensar, es una aseguradora, ¿verdad? Y el banco te está pidiendo un mínimo requisito para poder reconstruir la propiedad, un mínimo requisito. En ningún momento, ¿verdad? En la historia de cualquier cosa, sean grados, sean cosas, no que tú quieres un doctor que te opere que pasó con los mínimos requisitos para ser cirujano. Entonces, la idea prevalece en la cobertura, desde que yo le digo a mis clientes, mira, si tú quieres ahorrar en este momento, ¿verdad? Obviamente se va a buscar la aseguranza que te va a ahorrar y que te va a dar la cobertura absolutamente necesaria. Pero tanto como les doy ese desglose, yo los incentivo de que, mira, siempre tienes que ver qué más tú puedes hacer porque al fin del día es tu propiedad. Entonces, a pesar de que sí se va a reconstruir el caparazón de la propiedad, no va a ser lo suficiente para poder restablecer lo que tú tenías adentro, todas esas cosas, en lo emocional, todo lo demás. Y una cosa muy importante que quiero que diferenciemos, porque al principio lo empezamos a charlar y creo que lo entendimos, pero quiero que lo visualicemos. Quiero darles el peor panorama posible, ¿ok?
Y este panorama es el siguiente, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Es de que tenés una aseguranza que tiene 100% de reconstrucción para la propiedad. Estás en una zona que por tradición no era zona de inundación, pero porque sabemos de que el clima está cambiando en todo el mundo, como ocurrió en estas personas cerca de la UCF, que una zona que no era flood zone, después de que huracán se convirtió en flood zone. Absolutamente. Y por eso es que vuelvo al mismo tema y vuelvo al mismo punto de que no es suficiente con el mínimo requisito que te dan, porque en este caso te aseguro que todas estas personas se fueron con el mínimo requisito. Y a pesar de que el HOI le va a reconstruir la propiedad, los daños a la propiedad, porque los daños interiores fueron a causa de inundación, esa aseguranza no le va a pagar el daño de inundación, que en torno va a crear una situación a donde sí, te construyeron el caparazón, pero no te reconstruyeron lo que tú tenías. Y a eso es lo que yo me refiero, de que tenemos que ser muy, muy, muy bien directos, porque al fin del día nosotros no vendemos la aseguranza, pero sí conectamos a los agentes responsables, ¿verdad? Para poder ofrecer ese producto, y tenemos que hacer nuestra diligencia de decirle al cliente. Porque como te comentaba Elena, y no es nada en contra de mi gente, yo soy un salvadoreño americano, nacido en Brooklyn, pero con el aguacate y la tortilla acá. Pero yo conozco a mi gente, ¿ok? Y yo sé que mi gente, si le dicen ahorrate 75 centavos, en este lugar, lo van a hacer. Pero eso tiene repercusiones, porque lo barato hay veces de que sale caro, y en esta situación tenemos que ver eso. Entonces, mi recomendación como loan officer para mis colegas en el lado real estate, porque yo sé que Cristian Proaño es un tremendo profesional, y por esa razón tenemos, me entiendes, una relación ya por más de un año, porque yo sé que siempre que yo mando un cliente, el cliente no solamente me lo tratan bien, le consiguen los mejores precios, pero lo importante, educan a mi cliente con lo que es. Y eso es lo importante, es operar con transparencia y decirle, esto es lo que está pasando. Y les aseguro que en este momento, en este mercado, tenemos gente asustada por huracán, pero es lo que es. Como dijo Cristian, te vas a California y bienvenido al mundo de los terremotos y de vez en cuando huracanes. Qué miedo. Vete como que se llama para Illinois y bienvenido al mundo de las nevadas. Vete para Tornado Alley y bienvenido al mundo de los tornados. Entonces, como dijo, cada ecosistema, cada localidad presenta su challenge o ¿verdad? O su túmulo a brincar. Pero ¿qué pasa? La Florida fue un estado desde que se creó los Estados Unidos, y la Florida fue parte de la Unión Americana, ha vivido con huracanes. Si tú crees que eso ha parado la construcciones de propiedades, no, al contrario, somos floridianos, y si algo nos muestra de que nosotros somos bien, bien, bien fuertes. Y se cayó un techo, y como estas personas, como te dije, Elena, en el dado caso de estas personas que no tienen esa cobertura de inundación, gracias a Dios tenemos a FEMA. Gracias a Dios tenemos un gobierno, ¿me entiendes?, que tiene estabilidad y que puede presentar, obviamente, no toda la plata del mundo, pero ayudas que sí van a poder restablecer a esas personas, como me pasó personalmente durante el huracán Wilma, cuando ese huracán le rompió el techo a mi familia en un mobile home, y yo tenía 11 añitos. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya lo he visto, y ahora que estoy del lado del mortgage y del real estate, se los aseguro. Eduquen a los clientes y que ellos tomen la decisión. Pero si ves que estás haciendo, que están haciendo algo, se están raspando, recuérdale, sé prudente. Oye, mira, estás en la Florida, vale la pena cotizar algo más bonito, pero déjalos que ellos tomen la decisión. Exacto. Lo más importante es presentarle la información y que ellos tomen la decisión, para cuando algo no digan de pronto, no me dijiste, no me asesoraste, no me vendiste la idea. Y ese es el pero que tenemos ahorita. Continúa, Cristian. Sí, yo te puedo dar un ejemplo inmediato y rápido también, para respetar el tiempo de todos. Hice una unidad de condominio, y la aseguranza del interior era de 40 a 60 mil dólares. Y era en Orlando, y el precio era como $600. Ahora, ese es otro factor, la localidad. Orlando es un poquito más barato que el sur de la Florida. Ok, cobertura de 40 a 60 mil dólares. El cliente me sale con una cotización en $315, pero de interior, te ríes, ¿verdad, Chris? De interior solo tenía $15,000 de cobertura. Y $15,000 de cobertura es la cocina, a lo mucho. Entonces, el cliente estuvo dispuesto a tomarse el riesgo de sacrificar el costo de reconstrucción del interior de la unidad por ahorrarse $300. Entonces, en el último email que yo envié es, el cliente puede hacer lo que él desee, pero no es convencional que tenga un seguro tan bajo en $15,000,
cuando lo convencional sería que tenga lo que sea que yo le coticé. Y bueno, se respeta la decisión del cliente, pero el cliente toma una decisión ya informado, sabiendo los riesgos. Ok, aquí hemos hablado muy lindo de la estructura física, pero nos hemos olvidado de la parte humana. Ahora la pregunta del millón es, cuando hablamos de un seguro de propiedad y de inundaciones, cuando dijimos que hablamos de propiedad, estamos hablando de la estructura física. Vamos a suponer que por alguna razón el techo se me cae y me mata. ¿Ese seguro me cubre la vida humana o solamente la parte de la estructura física de la propiedad? ¿Cubre la parte humana de las vidas humanas? No. ¿De La verdad que no? respuesta es no. No voy a comprar el La seguro respuesta entonces. no. Eso tiene que reclamar la Lo póliza de vida. No, sí, Claro, póliza para todo. Tiene que irse con la póliza de vida. La respuesta es no. ¿Okay? No, no puedo creer. Y no debe ser considerado como algún seguro de salud o un seguro de vida. No. Esos son productos y temas totalmente separados. Los seguros de propiedad son específicos para la propiedad. Ahora, los seguros incluyen una línea de cobertura que se llama liability o responsabilidad, ¿ok? Eso es si un tercero, un amigo, un vecino, un niño que se mete sin permiso a la piscina, un tercero pasa por la propiedad y se lastima y deciden poner una demanda en contra del propietario, esa va a ser la línea que va a entrar en acción, podríamos decir. La línea Pero de es la otro tipo de liability o seguro la diferente. responsabilidad. Cris, Claro. ese tipo de seguro es diferente al que tenemos que enfocarnos nosotros a la hora de vender la propiedad, que es el de inundación y el seguro de propiedad. El liability usualmente, en su gran mayoría, ya está incluido en el seguro de propiedad. Es una de las líneas de aseguranza, ¿ok? Okay. La compañía más popular hoy en día tiene un liability de seguros de casa, incluye un liability de $100,000, ¿ok? Es algo. El estándar con el resto de las compañías es un liability o responsabilidad de $300,000, ¿ok? Eso ya depende de lo que la compañía ofrezca y de lo que el cliente necesite, ¿ok? Pero esa sería la línea, que si alguien decide poner una demanda porque ellos piensan que ustedes son responsables por algún daño que ellos hayan pasado, esa sería la línea que entra a proteger, pero no tiene que ser visto como seguro de salud o como seguro de vida. Es completamente separado. Ok, quiero hacerte una pregunta. En relación, a ver, vamos a suponer, yo compré mi casa, se me inundó, yo hice la reclamación, el banco el seguro me pagó. ¿Qué pasa? En ese momento, ¿qué pasa? ¿A mí las próximas cuotas me van a incrementar el valor o se mantienen las cuotas por el mismo valor antes de yo haber hecho la reclamación? Ok, muy bien. Me voy a disculpar, quiero regresar al punto anterior un poquito porque me parece que es importante. Cuando ustedes tienen clientes que están comprando casas para inversión y deciden ponerlos en una corporación, un LLC, muchas veces las compañías de seguro van a excluir el liability. Entonces el liability se convierte en una póliza separada que es muy, muy importante que el comprador la obtenga. ¿Ok? Entra una persona a alquilar la casa, uno no sabe a quién esa persona va a traer, esa persona pone una fiesta, lo que sea, una reunión, trae algo y hay un evento donde alguien se lastima y empieza una demanda. Las demandas tienden a escalar. Entonces, yo demando al que está alquilando la casa y al que está alquilando la casa por naturaleza de las demandas va a hacer que la demanda escale al dueño de la propiedad. Entonces, el seguro de liability o responsabilidad es muy importante que se obtenga para proteger la casa también. Ok. Dame el resumen de la segunda pregunta. ¿Qué pasa cuando has puesto un reclamo, verdad?
Ya. ¿La póliza, Eh, el valor de ese seguro me va a incrementar en algún momento o se mantiene el valor tal cual como yo lo he pagado, como lo he venido pagando? ok. Eso depende de la compañía de seguros, eso depende de la gravedad del reclamo, eso depende del tipo de reclamos y eso depende de la frecuencia de reclamos. Wow, Entonces, ya de entrada ahí tenemos 4 factores. Pero sí, para simplificarlo, estas son las opciones. Te pueden ofrecer una no renovación. Recibes una carta que por la cantidad de reclamos o el tipo de reclamos que pusiste, no te van a renovar la póliza. Tienes que ir a buscar otra aseguradora. ¿Ok? A veces aumentan el costo. Usualmente eso sucede cuando ciertas compañías antes lo hacían, no sé, ahora que no me ha tocado, cuando encuentran historial de reclamo y están dispuestos a asegurar la casa de todas maneras, a veces el costo aumenta porque creen que la exposición a los daños es mayor. ¿Ok? Eh, puede que no afecte si es un solo reclamo, a veces no es lo suficientemente grave para que afecte digamos, la vida de la póliza. O en otras ocasiones piden que la póliza se reescriba bajo otro formato. Y el otro formato, por lo general, es el formato donde la cobertura contra daños de agua causados por tuberías rotas se excluya. ¿Ok? Entonces, esas serían las 4 consecuencias o posibles consecuencias de poner un reclamo. o No sea me que hay dan que una poner, renovación, hay me que, sube el precio, sí. no afecta, o me piden que haga otro tipo de póliza completamente diferente. ¿Ok? Sí se hace un poquito más difícil cuando hay historial de reclamo. El historial de reclamo sigue a la casa y sigue al dueño de la casa en el momento del reclamo. Entonces, Elena va a comprar una casa en Orlando, ¿ok? Pero Elena tuvo un reclamo en otra casa que ella era dueña 10 años atrás, o 5 años atrás, 3 años atrás, lo que sea, en Miami o en New Jersey, ¿ok? Eso va a aparecer y dependiendo de qué tan antiguo sea o qué tan nuevo sea y la gravedad, podría influir, ¿ok? Esto funciona igual como Ahora, un seguro de carro. Igual, me va a mantener a sí. mí con mi social y todo, y todos los récords van a ser bella. Usted ha reclamado, allá ha reclamado, se ha accidentado, ha Sí. tenido multas de Ento- tránsito. Así se maneja el tema de seguro. Entonces, cada vez que una persona llama al departamento de reclamaciones y abre un reclamo, independientemente si la aseguradora pague o no, la aseguradora va a pedir comprobante de reparación. Wow. Y a nivel de aseguradora, ellos están buscando que quien haga la reparación sea una persona licenciada por el estado de la Florida. ¿Ok? Entonces, y aparte de eso, entonces, si hay un daño en la casa y ustedes ven que el daño no justifica no justifica el reclamo, digamos, el deducible Sí, no es cerca del deducible, ¿ok? Es preferible que ustedes hagan la reparación por su cuenta, porque ustedes no quieren poner un reclamo, la compañía les paga $500 solamente porque tienen que llegar a un deducible y ya queda en el récord que pusieron un reclamo y ahora tienen que comprobar que se reparó con gente que son oh, licenciados en la Florida. exacto, Entonces, muy delicado eso. va, vale la pena poner un reclamo. La recomendación es llámenme. Eso me Ya, parece muy relevante ese tema porque es donde tenemos que llámenme. tener en cuenta, sí, hasta dónde podemos llegar a reclamar y si justifica el reclamo. Ahora Sí, vamos a hablar, Christopher, esta pregunta va para ti ya que tú estás metido en este cuento. ¿Han cambiado los requisitos ahora con el tema del huracán en cuanto a las pólizas? No te escuchamos. estás con mute.
No, es que no quería contaminar tan preciosa información, valiosa información. No, mira, la respuesta es no, pero por ahora. Por Y te lo ahora. voy a decir por qué, porque tanto como Cristian está constantemente viendo el mapa de FEMA, yo también lo estoy viendo, ¿me entiendes? Porque ¿qué es lo que pasa? Te voy a dar un ejemplo. Yo tuve un cierre con D.R. Horton, ¿cómo es que se llama acá? La semana del huracán. Nosotros teníamos que haber cerrado el miércoles cuando el huracán venía entrando. Entonces, la aseguranza ya estaba binding, ya estaba lista, ¿verdad? Para poder cerrar y todo lo bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? El huracán vino, tuvimos que cerrar el martes, perdón, después del huracán, y lo que sí me pidió el banco para poder corroborar, ¿verdad?, de que estábamos listos para cerrar, número uno, que la aseguranza ya estuviera lista antes del huracán. Y dos, a mí como loan officer y al equipo, ¿verdad?, de Realty nos pidieron que mandáramos a hacer fotos con estampa de tiempo y fecha del interior y el exterior de la propiedad y todos los extras que tuviera la propiedad. Entonces, ese caso lo trabajé con Mari Gómez, ahí estaba María con las fotos y yo, pum, 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 tomando fotos adentro afuera, me las mandaron en PDF, las sometimos al archivo y de una nos dejaron cerrar. Ahora, ¿por qué yo digo ahora que no ha cambiado por ahora? Porque esas son las reglas ahora, muchachos, pero ustedes saben de que el gobierno se tarda en moverse y obviamente en otra cosa también que tenemos que ver, los daños, ¿verdad? ¿Qué tanto en realidad impactó? Porque en este momento, aunque no lo crean, ni siquiera estamos al 45% de haber entendido qué exactamente hizo, ¿me entiendes?, este huracán. Entonces ya cuando se haga todo eso, ya vamos a poder tener lo que es, ¿me entiendes?, un panorama más y van a empezar a hacerse los cambios, como redefinir lo que son, ¿verdad?, los nuevos mapas de inundamiento, que eso es lo que yo personalmente estoy esperando a ver de aquí al futuro. No sé en realidad cuándo va a salir. Cristian, si tú tienes una idea, compártela, pero yo no sé, pero espero cambios, gente. O sea, de verdad, es Sí, lógico, pero seguramente esto va a tener efectos secundarios y una de las cosas que van a tener, de pronto va a haber un incremento en las pólizas, para empezar, y segundo, ya la gente de pronto va a tomar un poquito más de medidas, sobre todo ahorita que acaban de comprar la propiedad. Maybe esto les pueda servir. Vamos a responder algunas preguntas que tenemos acá. ¿Me escucha Cristian y Christopher? sí. Ok. Sí. Bueno, José Delgado dice, buenas noches, por favor, ¿me pueden poner la información de contacto por aquí? Gracias. Sí, en un momentico les vamos a pasar toda la información de My Mortgage. Ellos están ubicados aquí en Orlando y en Miami también. Entonces, si quiere Cristian, Christopher y Cristian, si quieren en el chat, pueden colocar el contacto de ustedes, por favor, mientras tanto. Hay una pregunta. Dice Ceci, dice, tengo un cliente que compró una casa nueva como inversión para rentarla y al momento de comprar el seguro le están pidiendo el lease agreement para poder venderle el seguro, el cual todavía no tenemos, ya que recién cerramos hace unos días y no sabemos cuánto tiempo va a demorar en rentarse. ¿Eso es así? ¿Se debe tener el contrato de arrendamiento para poder venderle el seguro? No, no, que me encantaría saber con qué compañía están de seguros, no necesariamente la agencia, con qué compañía de seguros están tratando de asegurar esa casa. Qué extraño que les estén pidiendo un contrato. No he Yo creo que escuchado de de eso, pronto en años no he escuchado de eso. Yo creo que de pronto pienso yo que lo que le están pidiendo es el seguro de las cosas de la casa. Eso es un tipo de seguro muy diferente, es un tipo de seguro porque normalmente las compañías piden un seguro para garantizar, por ejemplo, que las cosas de la casa no se vayan a dañar o si se dañan tengan un seguro como la nevera, todo lo que es los appliances de la cocina y Cristian, todo. yo creo que Ok. te está Imagino que eso refiriendo a debe un ser algo renter's físico. insurance. Renters insurance, I think Re- this is. re- Yo pienso que puede re- ser. Regresemos un poquito a las cuestiones de inversión, ¿ok? Yo las hago todos los días. La compañía de seguros no me ha pedido que les dé un contrato firmado de que la póliza ya está rentada. Entonces, ya si hay detalles más particulares, llámenme por favor y lo conversamos fuera de línea directamente y vemos cómo lo podemos resolver
y lo hago todos los días y no me ha sucedido en años. Entonces no sé exactamente, no sé cuál es el escenario específico en este caso. Ok, ¿Okay? Adriana, o sea, en este caso yo creo que es simplemente comunicarse con Cristian, mandarle un mensajito de texto y decirle que estuvo en el webinar con nosotros, que tiene algunas preguntas, más fácil como un referido, ¿cierto, Cris? Sí, ¿Está no, bien? y la realidad también es que yo me quedo aquí hasta las 10, pero quiero respetar el tiempo de todos. Claro, aquí dice Adriana. Adriana dice, ¿qué pasa si perdí mi casa y no tenía un seguro de inundación, pero sí el seguro de casa? ¿Quién me ayudará? La pregunta yo la voy a contestar con mucho gusto. Se me fue la cámara, perdón. Aquí estoy Aquí de estás, vuelta. aquí Sí. estás. Entonces, básicamente, muchachos, volvemos a lo que estaba mencionando. Tenés que ver la causa del daño, tenés que ver la causa que tú estás declarando, que estás reclamando frente al seguro sobre esto. Recuérdate, la aseguranza de propiedad cubre la estructura, más sin embargo, si tú te inundaste, eso tiene que salir a través de la aseguranza de inundación. Entonces, utilizando tu pregunta, ¿verdad? De que si tengo aseguranza y perdí la casa y no tengo aseguranza de inundación, si el daño fue estructural, es la aseguranza de la propiedad que te tiene que responder. Si el daño es por agua y se te metió el agua y el agua te destruyó todo internamente, pues en ese momento empieza a tocar puertas con FEMA, porque definitivamente si no tenés flood, la póliza madre del HOI no va a cubrir el daño causado por inundación porque no es una cobertura parte de la aseguranza y así lo va a ver la aseguranza y así se va a aplicar. Cuando estamos hablando de esos seguros, Cristian, que fueron dos preguntas que me quedaron faltando. Cuando estamos hablando de los seguros, yo puedo reclamar el seguro normal de mi propiedad y también puedo reclamar los beneficios que está dando el gobierno. ¿Son independientes o solamente me puedo ligar con uno? ¿Cómo es? ¿Se puede manejar los dos? No he escuchado de casos donde solo se permita uno o no se permita. No he escuchado nada de eso, para ser sincero, ¿ok? Yo en este caso me limito a lo que es el seguro. Si tienen cobertura hagan y es legítimo, hagan el reclamo. Si necesitan ayuda del gobierno para continuar con lo que es la reconstrucción, más allá del reclamo, yo no he escuchado si se puede hacer o no. No veo por qué no. No Ok, veo por qué no. perfecto. En materia de seguro, yo puedo asegurar también un móvil home, un terreno, o tiene Sí. que ser una propiedad física, Christopher. No No, sé, ustedes ayúdenme con eso. Un local comercial sí se puede asegurar, ¿no? Un móvil sí. home, no sé. Todo en este país llamado los Estados Unidos de Norteamérica tiene una aseguranza. Tienes aseguranza de perro, aseguranza dental, aseguranza de todo, todo. Entonces a lo que yo voy Una es de que patineta. sí, hay aseguranza para eso. Entonces, pero ¿qué es lo que nosotros te va a pedir del banco? O sea, el banco se va a enfocar en lo que necesita. Que si es una casa single family home, un HOC, perdón. Y si es un townhome, un HOC, cosas así, ¿verdad? Vamos a ir por lo mínimo. Entonces, en realidad, si tú le quieres añadir extra coberturas, le quieres añadir cobertura contra tornados, cobertura contra inundación, cobertura contra ladrones, te aseguro que existe la policía de cobertura. Son extras ya que se Pero Ya, manejan, pero entonces. son extra. permíteme un ratito. La respuesta es sí. Mobile homes, yo los hago todos los días. Locales comerciales, sí. También hago seguro comercial. También lo sé Terrenos, hacer y terrenos tengo el también. equipo. Sí, los terrenos es muy importante en el sentido de que ¿qué se le puede asegurar al terreno? Uno no asegura la tierra no se puede asegurar. Exacto, Es por eso el era la es pregunta. el liability o responsabilidad lo que uno compra para asegurar el terreno. Un tercero, alguien pasa por el terreno y se cayó. Entonces, el liability es lo que va a proteger al propietario de una demanda, porque no hay nada más que hacer ahí realmente, ¿ok? Ya. Y lo que las compañías de seguro de liability para terrenos requieren mayormente es que el terreno tenga, al menos esté cercado y que tenga los letreritos de que keep out,
no, que está prohibido el paso, es propiedad privada, para O sea, la evitar ese tipo respuesta de es que escenarios. terrenos no. La respuesta es terrenos no, pero sí mobile home. El terreno es sí liability. Ajá. El terreno es sí el liability solamente. Ok, ok. Mobile home sí, locales comerciales también y todo tipo de propiedad. Llámese townhouse, llámese Sí. single family residence o condominio, correcto. Cristian, en tu experiencia, ¿cuáles son las reclamaciones más comunes que tú recibes o que la compañía recibe pues en materia de propiedades, del tema que estamos hablando? Pues, creo que lo que la gente cree que es lo más común es el reclamo de huracán. Sin embargo, no es el reclamo de huracán, es el reclamo de daños producidos por agua. Y cuando digo agua, me refiero a tuberías rotas. ¿Okay? Ese es el reclamo más común que uno ve en la industria hoy en día. La gran mayoría de los fraudes de seguro están relacionados con daños de agua, de tubería. ¿Okay? Entonces, lo que está manejando, un factor que maneja los precios de las pólizas hoy en día es la cantidad de reclamos por agua que se han generado. Y muchos de ellos son reclamos legítimos y otros son reclamos que empezaron legítimos y terminaron inflados por los intermediarios entre el dueño de la casa y la aseguradora. Este es un Entonces, tema ¿qué es demasiado lo peor? complejo. Sí. Sí, ¿cuál es el reclamo más común hoy en día? Es el reclamo de daños por agua. Nos referimos a tuberías rotas y cosas así. De todas maneras, Okay. esto es un tema demasiado complejo. Yo creo que es cuestión de que cuando tengamos un cliente, tratemos al máximo de estar bien asesorados por parte de Christopher y por parte de Cristian, acompañarlos como en el proceso de la asesoría, ¿no? Como para hacer un buen trabajo. Sí, cuando es un escenario de reclamo, yo siempre le digo al cliente que me dé una llamadita para conversarlo. ¿Okay? No soy ajustador, no es mi trabajo, pero ciertamente tengo un par de directrices que podrían ayudar al cliente a tener una mejor experiencia con los reclamos. Qué bueno. De todas maneras, ya se nos hizo un poquito largo, son las 8:38. Ya no vi más preguntas. Vamos a verla, a ver si encuentro por aquí alguna pregunta para terminar. A ver, a ver, a ver. Aquí pregunta Patri, ¿cómo funciona el deducible? ¿De qué dependen los montos? Elena, si me disculpas la interrupción, voy a poner mi número porque les cuento una tragedia. Mi batería se va a morir en los siguientes 5 minutos y he estado checando. No, ya, yo creo que ya vamos a terminar porque ya para... morir la batería, pero dale. No, tranquilo, era simplemente para hablar del tema de los deducibles, la última preguntita para despedirnos ya, porque no me gusta tomar más de 1 hora para no cansar la gente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en especial, alguna situación que esté viviendo con algún cliente o alguna asesoría especial? Patricia pregunta lo del tema de deducible. ¿Me puedes Perfecto, trabajemos con números cerrados y para hacerlo fácil y rápido, ¿ok? El deducible de huracán usualmente, digamos, es 2%. Hay otros deducibles, dejémoslo en 2% del costo de la cobertura, ¿ok? Entonces, digamos que tenemos un deducible de huracán de $5,000, ¿ok? Y el propietario tiene un daño de huracán que le cuesta $20,000. Entonces, la forma como trabaja el deducible es, si tu deducible es de $5,000, la compañía de seguros solo te va a pagar $15,000. Entonces, no es que tú necesites tener el dinero en la mano, es restado de lo que la compañía te va a pagar. Y así es como funciona el deducible. El deducible más común por daños de incendio es de $2,500. El mismo concepto. Okay. Dios no lo permita. Hay un incendio en la casa de $15,000 de daños, menos el deducible de $2,500. Esa es la diferencia que
la compañía de seguros va a pagar. ¿Okay? Y ya, el deducible más común en el seguro de inundación es $2,000. Hay otros números que pueden subir y bajar, pero estamos hablando de los deducibles más comunes. De lo más comunes, ¿Okay? perfecto. ¿Alguna cosa para agregar, Christopher Sí. o Cristian? ¿Alguna cosa para agregar antes de terminar? Porque yo creo que ya hemos terminado. De todos modos, Christopher, ¿alguna cosa para añadir en el tema de seguros? No, nada, mi gente, simplemente busquen la sabiduría. Obviamente, si tú no sabes algo, no se preocupen, simplemente busquen a las personas indicadas como son acá, Elena, Cristian, ¿verdad? Porque al fin del día para eso estamos, para eso somos comunidad, para eso somos aldea, ¿verdad? Para poder ayudarnos, soportarnos unos a otros en toda manera, ¿entiendes? Y no, nada, mi gente, no le tengan miedo a los huracanes, no le tengan miedo a lo que está pasando, porque esto se ha vivido antes. Como por eso el ejemplo de Wilma. Porque aquí, fiel testimonio de un huracán vino y nos cambió la vida, pero al fin del día somos floridanos, como dije, ¿no? Y al pasar del tiempo salimos mucho mejor. Entonces, cabeza en alto, a seguir hacia adelante. Y las preguntas, por favor, aquí tienen el contacto de Cristian, un tremendo profesional que yo pongo las manos por el fuego. Le agradezco infinitamente a Elena y a Cristian por su tiempo. Y Elena, ya no hay otras palabras más que estar agradecidos por otra vez invitarnos. No, al contrario. Me complace muchísimo tenerlos a ustedes. My Mortgage es una compañía de verdad que me siento muy, muy halagada por ustedes y sobre todo el respaldo que nos están dando a nosotros como equipo. Entonces, si no son malas preguntas, yo creo que ya hoy por hoy terminamos. Cristian, gracias, Dios te bendiga y seguramente vamos a estar por allá molestándote, pero bueno. Y Christopher, amén. Por favor, gracias. moléstenme todo lo que quieran, que yo estoy aquí disponible. Y independientemente si compran la póliza conmigo o no, yo estoy aquí disponible para asesorar en todo lo que yo pueda. Claro, Ok, prefiero que me la compren de mí, pero aquí estoy. me gustaría de pronto que pudieras colocar una página web al final en el chat, como para que ellos, de todas maneras, si quieren visitar la compañía, saber un poquito más de Access Insurance Underwriter, los puedas ayudar. ¿Tú crees? Tengan página web para que ellos se puedan asesorar un poquito. La verdad que estoy tan ocupado que nunca la visito, así que déjame la levanto y se las paso. Listo. Sí, es bueno porque de pronto ellos quieren saber quiénes son ustedes, a qué se dedican, mirar los reviews que son muy importantes y bueno, que se enteren un poquito. Entonces, si quieres o si no, ya lo pasamos, yo lo coloco en el chat de nosotros, el nombre de la compañía de ustedes para que yo tengo tu business card, así que no te preocupes. Gracias por todo, Ana, Sí, por gracias. favor. No te preocupes, dale tranquilito. Te cogí infragante. Cristian, Christopher, mil gracias. Buenas noches. Cristian, también para ti, mil gracias y a todos por haber participado. Estamos pendientes para otra próxima oportunidad. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias. Bye. Gracias.